Comenzamos con este tema porque es el tema que encabeza las confesiones, por lo menos, por ejemplo, Westminster, Londres, Filadelfia, entre otras. Creo que la belga también me lo voy a explicar. También les decía que es importante conocer nuestras fuentes, porque la palabra de Dios, la Biblia, viene siendo la base de todo lo demás. Por eso colocamos esta de primero, de las Sagradas Escrituras. 2 Timoteo 3:16. ¿Cómo dice, hermano? No, pastor, ¿está transmitiendo en vivo? Sí, señor. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios pueda ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hermano. Nosotros como cristianos adheridos a una confesión reformada, no solamente decimos sola escritura, sino como dice el pasaje, toda. ¿Sí? ¿Creemos en la Biblia? Sí. Sola escritura. Y eso es muy interesante, porque nosotros creemos en lo que sucede en Apocalipsis. No vamos a tomar cosas que nos convengan o que no nos convengan. Tenemos que estudiar todo el consejo de Dios. Y porque no somos los primeros en hacer eso, necesitamos el concepto de nuestros hermanos de antaño, la iglesia triunfante. ¿Sí? Y no porque le vemos a un estado de autoridad la iglesia, la tradición, como hace Roma. No, sino que vamos a estar viendo que las escrituras son el fundamento, ¿cierto?, de todo lo que creemos. Pero díganme, ¿cuál iglesia no dice que cree en la Biblia o que practica la Biblia? Los testigos sin Jehová dicen que se basan en la Biblia. Los adventistas, igual. Los mormones, lo mismo. Entonces, nuestra historia, eso lo vamos a ver en otra lección más adelante. Nuestra historia y las confesiones, el confesionalismo, son formas, no son inspiradas por Dios. Tienen muchos errores. En la historia de la iglesia hay errores. Las confesiones, bueno, si hay algo que no estamos de acuerdo, pues miramos otra confesión que sea más clara en el tema, por decir algo, ¿cierto? El caso es que, aunque creemos solo en la escritura, usamos esos dos elementos para al momento de interpretar la Biblia, no nos salgamos. Porque si estamos interpretando la Biblia y de repente empiezo a decir que es que Dios sabía quiénes iban a escoger, o sea, Él estaba previendo la fe. Esa doctrina la predicó Pelagio, los semipelagianos en el tiempo. Ninguna confesión histórica cree eso. Pero como no hay confesión, pues la persona dice eso y piensa que está bien. Y lo dice, yo creo en la Biblia, eso está en la Biblia. En cambio, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos la escritura, pero una forma de ver, de evidenciar que nuestra interpretación es ortodoxa, es sana, es que hay miles, bueno, hay miles de hermanos, de consiervos que estudiaron la palabra de mejor manera que nosotros, sabios. Y son 20 siglos atrás, hermanos. Todas estas son las confesiones. Entonces la confesión, por ejemplo, habla del decreto, que Dios ha decretado las cosas, no hay una elección incondicional. Entonces la confesión me sirve para que yo no me vaya hacia el semipelagianismo o arminianismo. La historia. Resulta que yo creo en la Biblia y yo veo una mujer que se llama Débora, una gran mujer. Las mujeres deben ser Déboras. Como no hay hombres, pues entonces que vengan pastoras. Y estoy usando la Biblia. Entonces yo creo en la Biblia. Entonces, como estoy usando la Biblia, creo que la mujer puede ser pastora. Hay un error. Porque aunque la persona está usando la Biblia supuestamente, no tiene en cuenta en la historia que por 21 siglos nunca hubo apóstoles, nunca hubo pastoras. Entonces la historia nos sirve para que no nos vayamos hacia el ministerio femenino. ¿Ven? Esos son ejemplos que les coloco. Entonces, nosotros somos sola escritura, pero no solo la Biblia, en ese sentido. ¿Claro? Solamente ella es inspirada por Dios.
Y las otras cosas que usamos por acá nos guardan de quedarnos solo en la Biblia. ¿Ven? Nos hacen quedar en sola escritura y sí. Entonces es importante aclarar eso. Porque de todas maneras solamente ella es inspirada por Dios y es útil. Leamos otro pasaje, Daniel 9:2. Bueno, sí, sí. En este caso, como no habían hombres, Débora toma esa posición, eso decretado por Dios para una misión o trabajo especial. No. No. Dios usó a esa mujer para humillar a Israel. Y es más, ella no tomó ningún puesto porque ella se esperó a que Dios levantara a Barak, hijo de Abinoam. Dios la usó a ella para que ella empujara a Barak, pero ella nunca tomó ningún lugar. Pero bueno, ¿qué más? Dice así. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahí decía, miré en los libros. Esa palabra en latín, sí, dice Biblia. Es la única vez que la palabra Biblia está en la Biblia. Ahí. ¿Sí? Y en griego, nuestra palabra Biblia significa libros, ¿no? Que es la palabra libros, haciendo referencia a los rollos de pergamino en donde se escribieron los libros en su momento. Gracias, Mauricio. Entonces comencemos con la lectura. Hermano, párrafo primero, por favor. ¿Cómo dices? Aquí. Sí, señor. Lección 1 de las Sagradas Escrituras. Dios quiere que su pueblo conozca su naturaleza y sus propósitos. Para ello, se reveló de manera especial a muchos hombres en diferentes épocas. El registro de estas revelaciones lo encontramos en las Sagradas Escrituras y la Biblia. Dicha revelación fue inspirada por Dios, es decir, es el mensaje divino dado por el Espíritu Santo a la vida de varios santos siervos de Dios en un transcurso de tiempo de más de 1500 años. De tal manera que ninguno erró o se contradijo en la redacción, inerrancia, entre comillas, así que en ella está establecida la verdad de Dios. Es nuestra única fuente y autoridad, la palabra infalible de Dios. El primer párrafo, pastor. Gracias, hermano. Vamos, siguiente párrafo. Hermano Manuel. La palabra Biblia viene del vocablo griego biblos, que significa colección de libros. La Biblia se divide en dos partes principales: el Antiguo Testamento con 39 libros, escritos en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento con 27 libros, escritos en griego koiné. También se estructura mediante libros, capítulos y versículos. Es muy importante aprender esa organización, ya que nos ayudará a la búsqueda ágil de cada uno de los 66 libros de las Escrituras. Sí, gracias, hermano. Principalmente, cuando hablamos de la Biblia, tenemos que tener presente sus características principales. Por un lado, creemos que Dios se revela. Dios es un Dios incognoscible, es decir, nadie puede conocerlo de su propia voluntad o estrategias o estudios, investigaciones, no. Porque Él es tan trascendental que nadie puede acercarse con su razón. Algunos piensan que Platón, Aristóteles y los sabios de los griegos conocieron a Dios con su filosofía. Eso no puede ser, porque están diciendo que Dios pudieron ellos alcanzarlo con su razón. Pero Dios es incognoscible, o sea, no podemos sentarnos en una mesa y empezar a estudiar solos y ya conocer es porque lo alcancé, lo estudié, lo concluí, no. Pero ese Dios que es infinitamente lejano se ha revelado, porque la única manera de que la criatura conozca a Dios es que Él mismo se da a conocer. Eso es lo que conocemos como revelación. Existen otros tipos de revelación. Está la revelación general, que es la creación, y la revelación experiencial, que es aquella en donde podemos ver cómo Dios mueve nuestras circunstancias para sus propósitos. Pero la más importante en todo sentido y para hoy
es la revelación especial. La revelación especial la dio Dios por escrito en la Biblia. Ella es la revelación especial. No existe otra. Ningún tipo de profecía o sueño o sentir, nada puede tomar el lugar de la escritura. Hay una frase, no recuerdo con exactitud de quién es, que decía que las profecías no son, si son válidas, no son necesarias porque ya tenemos la Biblia, pero si son inválidas, pues entonces nos están llevando al error. ¿Sí? Para nosotros la única profecía más segura es la escritura, y hacemos bien, dice Pedro, ¿no?, en mirarla, obedecerla como una lámpara que alumbra nuestras vidas. Entonces la única manera es la revelación especial, de conocer a Dios. Ahora, esa revelación especial conlleva muchas cosas. La Biblia nos muestra que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. O sea que la revelación general me enseña que Dios es misericordioso. Pero ese conocimiento no salva, porque aún las criaturas saben que Él es misericordioso, pero muchos se van a perder. Entonces la revelación especial es la única en donde podemos conocer a Dios de manera personal para salvación. ¿Sí? O sea, la Biblia no salva, pero el conocimiento que ella contiene es lo necesario para salvación. Así lo dice Timoteo, de hecho. Dice que desde pequeño soy de las Sagradas Escrituras, las cuales se puede hacer sabio para la salvación. No es que ella me salve. Entonces, aquí, en la relación especial de la Biblia, es que yo conozco a Dios como Padre, como Redentor. Aquí es donde conozco sus atributos, sus planes, su naturaleza, a Cristo. Eso no está en la naturaleza, no está en ningún sueño o pensamiento. Por eso esa es la revelación especial, es la más importante de todas. Bueno, es lo importante, hermanos, del devocional privado. Cada uno de ustedes y yo tenemos el compromiso de conocer las Escrituras. Leamos la Biblia en orden, de manera sistemática, con entendimiento. Y todas las preguntas que tengan, anótenlas, que en el caso de ustedes, el servidor les puede responder las preguntas que tengan. ¿Sí? Deben leer la Biblia, de comienzo a final, en orden, con mucha reverencia. ¿Cierto? El devocional privado también incluye la oración, ¿no? Es una lectura diaria, puede ser un capítulo, les recomiendo máximo 3 o 4, no se excedan tampoco tanto. Revelación verbal plenaria, o más bien la inspiración verbal plenaria. La inspiración verbal plenaria significa que creemos que esa revelación especial que nos fue entregada por escrito es inspirada toda. O sea, yo no puedo decir es que la Biblia es inspirada, pero hay cosas históricas que están mal. O sea, la Biblia es inspirada, pero pues vea, aquí encuentro un error. O venga, esto como que no estoy de acuerdo. O vea, esto se contradice con esto. No. Inspiración verbal significa que cada palabra que se escogió era la palabra precisa para lo que se quería dar a entender. Eso es lo importante, por ejemplo, cuando vamos a estudiar un tema, acudir a los textos originales, porque el Espíritu Santo permitió que los escritores utilizaran la palabra precisa que significara lo que tenía que significar. Esa es la inspiración verbal. Y plenaria es porque es toda, hasta las palabras fuertes, hasta los nombres, números, datos, ciudades, todo. ¿Sí? Eso es la inspiración verbal plenaria. Ahora, inspiración orgánica. ¿Qué es eso? Que cuando Dios reveló su palabra a los santos hombres de Dios, no se les metió y ellos empezaron a hablar como robots, como si hubieran tenido una posesión. O que de pronto Dios, o
sea, la Biblia no es inspirada, sino que ellos escribieron lo que quisieron decir. Y lo inspirado es lo que uno entiende, no lo que está ahí. Hay personas que creen eso, hermanos. Inspiración orgánica significa que cuando Dios inspiró a Pablo, Pablo siguió siendo Pablo. Dios usó su temperamento, sus experiencias, su conocimiento, sus idiomas para escribir. Eso es orgánica. Que los santos hombres de Dios escribieron inspirados en sus cabales. Y usted se da cuenta, mire el comportamiento de Pablo con Gálatas. En Gálatas es muy fuerte. Y se parece mucho al libro de Amós. Amós era un campesino muy fuerte, era una persona hasta un poco grotesca en ciertas maneras. Pero Dios lo usó. O el lenguaje que usa Ezequiel, o Jeremías. Orgánica significa que ellos siguieron siendo ellos mismos y Dios usó sus personalidades para escribir. Y al momento de ellos escribir, estaban escribiendo la palabra de Dios. Ojo con los hombres santos, profetas, hombres, que al momento de escribir estaban inspirados, pero hombres. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, puede mirar el Salmo 23, que es de David, por ejemplo, y un salmo que no dice de quién es. Usted puede comparar. Se parece a David, es el estilo de David. Y miramos el libro de estudio de Salmos, y sí, los eruditos piensan que fue David porque tal cosa. ¿Ven? Porque la personalidad de David está en el Salmo. Usted puede conocer a ese autor en sus sentimientos, sus experiencias, discernir de quién es. Eso es impresionante. Por ejemplo, pastor, como le atribuyen al libro de Hebreos al apóstol Pablo. Muy bien, estaba pensando eso. El libro de Hebreos, hay muchos que se niegan a creer que es de Pablo, pero pues hermanos, usted lee Hebreos y ve la forma de ser de Pablo. Se puede ver a Pablo. No es tu contenido original. Sí. La despedida que es de Italia o Salud. O sea, Preso. eso, el texto no dice yo, Pablo, tal cosa, pero usted puede percibirlo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Pablo no dejó de ser Pablo. Ahora, esto nos lleva a esto, la inerrancia. Si creemos que la Biblia es la revelación especial, inspirada orgánicamente, usada por hombres santos, verbal plenaria, porque cada palabra fue la precisa, significa que ella es inerrante, no puede errar, no se equivoca. Entonces es necio, por ejemplo, usar el censo de Samuel con el de Crónicas y decir, aquí hay una contradicción, porque estos números no coinciden. No, hay algo. Hay algo ahí, o sea, no puedo tampoco decir, no, entonces fue que había manuscritos, que no, tampoco nos vamos a ir de esa manera. Pero debo reconocer que cuando me encuentro con conflictos así, el error no está en la escritura, sino en mi escasez de información. Con el pasar de los tiempos, han habido descubrimientos que han confirmado cosas que antes se negaban. Un ejemplo de eso son los hititas. Hace 2 siglos, los hititas eran utilizados por las ciencias para decir que la Biblia era falsa, porque nunca se habían descubierto los hititas. Pero el siglo pasado, con las excavaciones, se descubrieron a los hititas. Y de hecho son un referente histórico y arqueológico. ¿Ven? O sea, las ciencias humanas cambian, ellas están aprendiendo siempre, pero la palabra es inerrante. Bueno, Para un pastor, yo estoy dando, cuando estaba preso, sí encontré, creo, un error de transición. sí. Ahí donde habla de que la hija de Saúl, Mical, no pudo tener hijos por haber cuestionado el lanzar de David. Y ahí está el nombre de la otra hermana, de la otra hija de Saúl. Sí, Saúl tuvo 2 hijas. Sí. Ajá. Y ahí no está Mical, sino el nombre de la otra hija. Merab, creo que se llamaba. Sí, Merab, de una convento. Hay Sí. error de tradición y hay otro que no estoy muy bien ahorita, también está en Crónicas. Y le atribuyen a otro rey y el nombre era otro, el sucesor era otro. Sí. Entonces, Algo que sí ocurre es al momento de las versiones, traducir palabras. y es Reina Valera. Sí pueden haber hasta errores de impresión. Yo he encontrado errores de puntuación y palabras mal escritas.
pero eso es evidente de nuestra traducción al español. Y que quede claro algo, lo que fue inspirado fue el texto original, no la traducción. ¿Listos? Tenemos en las Biblias aquí, Reinas Valeras y otras versiones. Esas Biblias que tenemos no son inspiradas. Eso suena chocante, pero lo que quiero decir es que la Biblia no fue inspirada en español. La Biblia fue inspirada en ¿qué idiomas? Arameo, Ahí está. No fue dada en español del 2022. Nuestras traducciones nos la ofrecen. Por eso es lo bueno de usar varias versiones. No quedarnos en una sola, sino pues, estar abiertos a las distintas posibilidades de traducción. De igual manera, bueno, Sí, señor. de igual manera, esos textos que aparentemente han sido corridos o quedaron mal asentados, de igual manera no pervierten, no chocan con la doctrina de la salvación y con Cristo, no chocan con eso que es lo importante. Otra cosa, yo por ejemplo cuando estoy escudriñando la escritura, por ejemplo, si encuentro cualquier cosa que no entiendo bien, yo lo complemento con otro texto paralelo o qué sé yo, pero no, o sea, no cojo eso como que voy a dedicarme ahí y que esto está como, yo trato de buscar por otro lado para aclarar esa confusión que yo pueda tener ahí. Eso es lo que se llama armonía. Cuando uno hace interpretación, o sea, hermenéutica, hacemos armonía. No nos acercamos a la Biblia como buscando la caída. Y cuando aparece alguna una especie de contradicción, vuelvo y digo, soy yo el que lo ha entendido o el que no tiene toda la información. Entonces, ¿qué hago? Busco textos que sean más claros sobre el tema. Y cuando definitivamente no hay otro texto que me aclare, ¿qué hacemos? Guardamos silencio. Silencio porque no pude conseguir la respuesta yo solo. Entonces, ¿qué hago? Acudo a estudiosos para ver cuál es la opinión de ellos. Opinión, porque muchos pueden estar equivocados. Pero si usted se da cuenta que ha sido la opinión de la iglesia por 2000 años, resulta que a usted se le reveló algo diferente. O sea, usted es el iluminado 2000 años, la iglesia no sabía lo que usted sabía. Entonces hay algo anda mal. ¿Ven? Eso es lo importante. Entonces, interpretamos la Biblia con la Biblia, ¿sí? Y esto nos ayuda para que no nos salgamos de una interpretación ortodoxa. Pastor, alguien escuchó un dicho que decía que lo que es verdad no es nuevo y lo que es nuevo no es verdad. Hablando acerca de las nuevas revelaciones hoy en día. Sí, hay muchas palabras como esa y hay otra que es Dios. Ahora, infalible está relacionada precisamente con la inerrancia. La infalibilidad de la palabra no nos puede fallar. Ella nos ofrece una dirección para las decisiones, para la ética, que es fiel, es digna de confianza. Ahora, Perdón, para no quedar así, que donde la Biblia calla, nosotros callamos. ¿Cierto? ¿sí? Donde la Biblia es clara, pues. Y si algo que yo no entiendo, yo busco a alguien que se lo haya entendido en la historia. Claro. Ya si definitivamente no encontramos y todos dicen, no, pues no tenemos suficiente información, entonces yo sigo callando. Claro. Usted estaba comentando, pastor, que la única que fue inspirada por Dios es la Biblia original, los escritos originales. Sí. Una vez oí de un predicador que decía que los escritos originales son inerrantes e infalibles. Estos son errantes porque son traducciones de hombre, pero sí contienen la infalibilidad porque el mensaje de Dios está allí y sigue cumpliendo el propósito por el cual Dios le envió a nosotros. Sí. Sí, la palabra de Dios es inerrante, ¿no? Y cuando nosotros ponemos al frente la palabra de Dios, tenemos que decir que es inerrante, aunque los libros sean errantes, pero nosotros nos paramos en que la palabra de Dios no tiene error. ¿No? Solo la palabra de Dios, la Biblia. Todos los libros que hacen parte de esto son inerrantes. ¿Esto cómo se le dice? Al Antiguo Testamento y al Nuevo, La Biblia.
El canon. Ah, regla. Todos los que están en el canon son los únicos que les aplica esto. Todo libro que no esté acá no le aplica esto. Pero yo también he entendido una cosa, que la Biblia, por ejemplo, es un libro primeramente divino y segundamente humano, que fue escrito por hombres, que fue inspirado por Dios. Pero entonces ellos dejan ver allí, por ejemplo, lo que es su cultura, su personalidad, Precisamente por eso. su manera de ser. Hermano, le hago una pregunta. ¿Estas Sí. clases son participativas o no? Pues generalmente era de seguido. Ah, bueno, Y, entonces. y al final ustedes pues hacen la pregunta. Hagámoslo así entonces. Perdón. Solo le pregunto porque me cae bien. Especial. Muy bien. Listo. Bueno, la palabra es digna. Hay muchas cosas que muestran su dignidad, hermanos. Un ejemplo es las profecías. Hay profecías bíblicas que se han cumplido, como la deportación en Jeremías, como el levantamiento del imperio medo-persa en el libro de Daniel, la abominación desoladora, las que están en Mateo, Marcos y Lucas, que se cumplió con el imperio romano. O sea, hay muchas profecías que se han cumplido en la Biblia. ¿Sí? Bueno, y hay un tema que a mí me parece maravilloso, obviamente de la mano con todo esto, es el tema de la preservación. Importante. Si usted ha entendido todo esto, pero falla en esto, puede caer en una secta liberal o una doctrina liberal. Nosotros creemos que el mismo Dios que inspiró la Biblia es el mismo que la preservó. No aceptamos a alguien que dice, no, es que ¿cuántos escribas pusieron mano ahí? ¿Cuántos versículos añadidos no adulteraron la Biblia? ¿Cuántas palabras están mal escritas? Bueno, y siguen. ¿Cuántos libros la Iglesia Católica tiene escondidos? Los más conspiranoicos dicen. Hermanos, el mismo Dios que preservó la Escritura para nosotros, la preservó para que la tuviéramos. Los 66 libros que tenemos son la palabra de Dios. Tenemos la traducción. Y ese mensaje que está ahí es la palabra inspirada que tenemos para nosotros hoy. Entonces Dios preservó las Escrituras. Y eso es otra prueba de su dignidad. No estamos hablando de hace 100 años, de los libros de Platón, pues Platón, Aristóteles y otros. La Biblia es el libro con más manuscritos para corroborar, para comparar. Y cuando han habido palabras diferentes entre manuscritos, se dan cuenta que son sinónimos, que no quitan en nada el mensaje. Hay una armonía impresionante. Los únicos que no quieren aceptar todo esto son los que no quieren creer. Leamos 2 Corintios 3, 14 y 16. ¿Quién lo lee, hermano? ¿Quién lo tenía? 2 Corintios 3. No, lo leo yo. El 14 dice, Déjame, lo leo yo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de él. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay un velo, porque ese texto es inspirado, es espiritual, y el mundo es carnal, vendido al pecado. Puede leerlo, pero su vida, su espíritu, no puede verlo. Así por eso es que vemos tantas tendencias judaizantes. Leen a Moisés y no lo entienden. Piensan que Moisés es cosas por hacer, por obedecer, por ponerse en las ropas. Bueno, fiestas y eso. Tienen un velo. Pero hasta que no se les revele Cristo no pueden darse cuenta. Hebreos 8:13.
Al decir nuevo pacto, ha dado cumplieron primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y aquí dice en otra versión, si Dios habla de un nuevo pacto es porque considera que el primer pacto envejeció, todo lo que envejece y se hace inútil está a punto de desaparecer. El antiguo pacto lo veíamos hoy. Hay muchas cosas del servicio que podemos extraer, pero hay otras partes que ya son inútiles, siendo palabra de Dios, porque fue Dios el que hizo que eso fuera antiguo para establecer lo nuevo. Por eso nosotros interpretamos la Biblia como lo dice ahí, el nuevo interpreta al antiguo y el antiguo se cumple en el nuevo. En cambio el judaizante interpreta el nuevo a la luz del antiguo e impone el antiguo por encima del nuevo. Bueno, hablando del canon, tenemos varias maneras, ¿no?, de poder estudiar la Biblia. Está el Pentateuco, libros poéticos, libros históricos, libros proféticos, eso ustedes ya lo saben. El Nuevo Testamento es lo mismo, evangelios, epístolas, un libro profético. Algo que me parece muy interesante, se los comparto. El Pentateuco, que es la Torá, los 5 primeros libros, son los fundamentos de todo el antiguo pacto. Y el nuevo pacto también tiene su propio Pentateuco. Los 4 evangelios más hechos. Podríamos decir que esos son la Torá del nuevo pacto. El Pentateuco para el nuevo pacto. El fundamento. Bueno. Ahora, cuando los libros fueron inspirados, fue en hebreo y arameo, ¿no?, los del Antiguo Testamento. Pero en la diáspora, cuando los judíos fueron esparcidos por Babilonia, empezaron a aprender griego. Y ya los niños hablaban era griego y no hebreo. Entonces una manera de facilitar el acceso a la lectura de la Tanaj, que era el nombre del Antiguo Testamento, la Tanaj, en ese entonces, se tradujo al griego. Esa Biblia se llamó la Septuaginta, la Biblia de los 70. Cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, ellos no utilizaban la Tanaj, ellos utilizaban la Septuaginta. Por eso es que hay versículos en el Nuevo Testamento que se citan de manera diferente a lo que dice la Tanaj. Eso significa que el Espíritu Santo incluyó versículos de una versión que no era inspirada dentro del texto inspirado, volviéndose inspirados. Les pongo un ejemplo. En Hebreos 1 hay un versículo que dice que cuando el verbo de Dios estaba entrando al mundo, Dios dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Ese versículo no está en la Biblia. Está en Deuteronomio, pero en la Septuaginta. O sea, en la traducción al griego. Pero si el Espíritu Santo pone esa palabra en Hebreos 1, Él está haciendo que esa palabra se vea inspirada ahí, en Hebreos 1. Y así pasa con otras palabras y otras versiones. Hay muchos versículos que usted puede ver en sus concordancias, entre paréntesis ponen esto, 70. Porque están citando el Antiguo Testamento, pero en griego. Bueno. Juan 5:39. ¿Cómo dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es como si Jesús estuviera diciendo a los fariseos, ¿ustedes creen que en la palabra, en la Biblia, la Tanaj, está la vida eterna? ¿Por qué no le creen si ellas estaban hablando de mí? Escudriñenlas, escarben, dense cuenta, ellas testifican de mí. Bueno, sigamos con la lectura. Hermano Manuel. Ya, Manuel, ya. Ah, ya. Ricardo. Hermano Ricardo, por La favor. copia. Vale, porque yo tengo una que no aparece. Hermano Ricardo. Vale decir. Vale decir que el Antiguo Testamento era la Biblia entre los apóstoles y otros predicadores del Evangelio. En los primeros días del cristianismo llevaban consigo cuando proclamaban a Jesús como Mesías, Señor y Salvador, enviado.
Por su parte, el Nuevo Testamento representa el cumplimiento de las promesas realizadas por Dios en el Antiguo Pacto. En él, la palabra de Dios se hizo carne en Cristo Jesús. ¿Continúo? Sí, señor. Sí, continúa. Libros deuterocanónicos del segundo canon. Aquellos libros que no se encontraron reconocidos en el canon protocanónico de la Tanakh y que fueron agregados por la versión griega llamada Septuaginta, y actualmente reconocidos por las traducciones romanas de la Biblia y por las traducciones orientales. Ellos son, voy a leer los libros que están entre los deuterocanónicos: Tobías, Macabeos, Judith, Eclesiástico o Sirácida, las adiciones griegas a los libros de Daniel y de Esther, Sabiduría, Baruch, la oración de Manasés, tercer y cuarto libro de Esdras, Salmos 151 al 155, los epígrafes griegos en algunos salmos, en Lamentaciones y en Job, y las epístolas de Clemente. Libros apócrifos. Generalmente son libros pseudoepígrafos, es decir, falsamente atribuidos a autores reconocidos como Salomón, Esdras, Jeremías o algunos padres de la iglesia primitiva, porque no son reconocidos por casi ninguna de las Biblias a través de la historia debido a su contenido místico y hereje. Ejemplo de ellos son los Evangelios de Pedro, de María Magdalena, de Felipe, de Bartolomé, Segunda de Baruch, Salmos de Salomón, los libros de Enoch, el libro de las Odas, el libro de los Jubileos. ¿Qué es herejía? Esta palabra quiere decir elegir seguir a un partido o filosofía. Se trata de una obra de la carne, que divide el cuerpo de Cristo e induce errores doctrinales u opiniones contrarias a la verdad del Evangelio. Gracias, hermano. Bueno, cuando se tradujo la Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento en hebreo, al griego, o sea, a la Septuaginta, se incluyeron otros libros que habían sido escritos en el periodo de los 400 años de silencio que llaman. Son libros escritos por judíos que tratan de cultura judía, como Macabeos, Judith, ¿sí? Pero ocurre algo. Esos libros deuterocanónicos no son reconocidos con estas características. Ellos mismos muestran eso. El libro de Macabeos, el mismo escritor dice que él intentó hacer lo que pudo, se lo puede mirar. El libro de Judith tiene imprecisiones históricas y el libro es más parecido a una novela que a una historia. El libro de Tobías tiene elementos más bien que hoy día se pueden utilizar hasta en la brujería. Y así sucesivamente pudiéramos seguir. Entonces, al protocanónico, es decir, a el primer canon, se le añadieron libros deuterocanónicos, o sea, proto, primero, deutero, segundo. ¿Sí? Proto en hebreo, deutero en griego. Esos libros nunca habían recibido autoridad. De hecho, Jerónimo, uno de los autores de la Vulgata, se negaba a incluirlos, pero hubo presión del imperio para agregarlos. Entonces al final se agregaron, pero como apéndice. De hecho, la Biblia que tradujo Lutero y la misma Biblia Reina, en su primera versión de la del Oso, traía los deuterocanónicos, pero como apéndice, no como libros inspirados. Porque la Iglesia histórica nunca reconoció esos libros como inspirados por Dios, sino como libros informativos nada más. No fue sino hasta el Concilio de Trento, en el 1563, que se declararon como libros inspirados por Dios. Yo les pregunto algo. ¿Ese año a qué les recuerda? 1563. Ese tiempo, esa época. La Reforma. Ahí está. Roma tenía que declararlos infalibles, porque la creencia en el purgatorio se basa en el libro de Macabeos. Y la creencia del uso de imágenes se basa en Baruch. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? En respuesta a la reforma los declararon infalibles. Quiere decir que Lutero no quitó libros de la Biblia, fue la Iglesia Católica la que los añadió. ¿Listos? Los libros apócrifos, bueno, históricamente apócrifo y deuterocanónico es lo mismo. Pero es que hay una diferencia en que los deuterocanónicos fueron reconocidos por muchas iglesias. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa rusa reconoce otros libros, hasta en el Nuevo Testamento. La Biblia de ellos es más grande.
más grande que la misma católica. Pero los apócrifos son libros que nadie, ninguna iglesia los reconoció. Y los únicos que lo aceptaron fueron los gnósticos, porque fueron escritos por gnósticos para gnósticos. Como los evangelios de María Magdalena, el evangelio de Pedro, y todas las cosas que son falsas. Enoch. Libro de Enoch. Libro de Dios. Y se colocan esos nombres como por darle importancia, pero no es que Enoch o María Magdalena hayan escrito, porque ellos no hayan escrito nada. ¿Listos? Ahora, para terminar, vamos a hacer una diferencia entre herejía y blasfemia. Diferencia entre herejía y blasfemia. La herejía, entonces, viene siendo una enseñanza que va en contravía a esto, a la Biblia y a la interpretación cristiana ortodoxa. Todo lo que se salga para allá es herejía. Gálatas incluye la herejía como una obra de la carne, porque los falsos maestros son los que enseñan herejías para dividir a la iglesia. Y eso Dios lo permite, o más bien Dios lo decreta, para purificar la iglesia y que los falsos cristianos se salgan y los verdaderos cristianos se mantengan firmes. La gente pregunta, bueno, ¿y por qué hay tantas iglesias, tantas? Dios mismo lo ha decretado, que hayan más sectas, para que allá, a esas sectas, las compongan gente que es falsa convertida. Pero mis ovejas oyen mi voz, y ellas me siguen, no oyen la voz del extraño. Las ovejas de Cristo no oirían a un falso maestro. Entonces, básicamente son falsas enseñanzas. Si yo les preguntara a ustedes cuáles son las doctrinas fundamentales, ¿ustedes qué dirían? La Trinidad de La Dios. regeneración. Salvación por la Vamos a fe. enumerar. Hermano Renzo, ¿cuál diría? La Trinidad. La Trinidad. Primero la Santa Escritura. La Santa Escritura, pero ¿en qué sentido? Solo escritura. ¿Sola Escritura? Pero uno, si nos quedamos con sola Escritura así, dicho así, todo el mundo dice que es sola Escritura. Hasta los pentecostales que creen en La el apóstol. doctrina de la Santa Escritura. Los atributos de Dios. ¿Es eso? Pongámosle inerrancia. Entonces, la inerrancia en las Escrituras. ¿Qué otro tema? Salvación por la fe. Salvación por fe. Entonces pongámosle sola fide. Solo Cristo. Es que en solo Cristo hay más cosas. Por ejemplo, creer en la unión hipostática. Es decir, creer 100% que Dios, Cristo, 100% que Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. No, la otra está mal dicha. Por Sí, por centro. ejemplo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Ajá. Así Satanás. es que el 100% es perfecto. Así Satanás. El 100% está mal, Ah, porque da a entender que en una sola completitud hay dos 100%, eso no tiene lógica. Además estaría diciendo que hay porciones como una especie de mezcla o fusión. Eso es cristianismo, es herejía. En cambio, verdaderamente es una forma pues más ortodoxa de decir que Cristo sí fue plenamente, perfectamente y verdaderamente Dios y hombre a la vez. Esa es la unión hipostática. ¿Qué otra cosa? La elección. No. La resurrección de Cristo. La resurrección. Pablo mismo dice, si Cristo no resucitó, Van a vale en nuestra fe. O sea, las personas tienen que creer eso para ser salvas, hermano. ¿Qué otra doctrina? Pongamos 10. La de la. Es que La o sea, los tiempos futuros. ¿no? ¿Escatología? La glorificación. Cuando Cristo, cuando María queda, ¿Glorificación? cuando María queda embarazada de Cristo. Ah, el nacimiento virginal. Eso es interesante. Eso es imprescindible. Pongámosle la encarnación. Encarnación, se conoce más como la encarnación. ¿Qué dice el apóstol Juan? Si alguien dice que Cristo vino, No pero vino. no en cuerpo, No en carne. es un falso, es un anticristo. Es un diablo, es un loco. O sea que creer en la encarnación es imprescindible para ser salvo. Bueno, y la muerte de Cristo. Sí, eso es. Es más. Faltan 6, faltan 4.
Necesitamos a ver los teólogos. Dígales ayudo. Ah, espere. No. Déjenos pensar, déjenos pensar. Ah, por ejemplo. 6. Pongámosle eso la gracia, que no es por obras. Esto es el evangelio de la gracia del apóstol Pablo resumido en Gálatas. La 2, pecaminosidad del 4, hombre. 6, 7. La depravación del hombre. ¿No? Total depravation. A ver. Sí, la depravación entonces Es fundamental, pastor. sí, esta está buena. Ya, la segunda venida. Esa Sí, eso sí. Para la gata. Se nos pasó esa, ¿no? ¿Qué nos pasaría? El hambre, ¿no? Sí, ya. Nos pasó, ¿no? El dolor de carne. Ah, huele. Dejemos los dos para La cena, no. No es fundamental. Eso es una- No es fundamental. Bueno, Es doctrina fundamental. aquí están los atributos y todo. ¿verdad? La Trinidad, sí. Sí. Inerrancia, La escritura. No, ya en ignorancia. Sí, por eso, la ignorancia. La ascensión al reino. La de la salvación, ¿No? la dijimos, sí. Salvación por la reina. Neumatología, Que Cristo es rey, sacerdote, profeta. Eso es. Bueno, básicamente son los más importantes. Ahorita no recuerdo los ¿cuántas nombres. son ahí, Juan? Ahí van 8, faltan 2. Sí, Hay 8. los teólogos, todos más. Bueno, en pocas palabras, hermanos, las personas deben creer esto para ser salvados. ¿Y dónde aprendemos esto? En las Escrituras. Toda doctrina que vaya en contravía de esto es herejía. Herejía. ¿Listos? Es herejía. Y la blasfemia es sobre Dios. La herejía es sobre la palabra y la doctrina. Y la blasfemia es sobre la persona de Dios. Hacer una afirmación equivocada, errónea o maliciosa contra Dios. Puede ser contra el Padre o contra el Hijo o contra el Espíritu Santo. Yo antes pensaba que blasfemar era mentir al Espíritu Santo, pero después vi que es ofender a Dios con cualquier afirmación. Sí. Pero es que los escribas, sacerdotes y fariseos declararon a Jesús como blasfemo. Claro. Se hacía pasar por Dios. Se hacía a sí mismo hijo de Dios. Sí, para Pastor, y ellos- cuando el texto dice que, hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús dijo que cualquier ofensa o herejía o blasfemia hablada contra el Hijo del Hombre tiene perdón, ¿se refería a qué? Porque ya A que la blasfemia es tratada como un pecado. No, a él sí, pero al Espíritu Santo no. O sea, a Cristo mismo sí, pero al Espíritu Santo no. No la perdonaba. creo que en ese contexto se le atribuyen al Espíritu Santo. Lo que hizo el Espíritu Santo, ellos se lo están atribuyendo al diablo. Sí, sí, no, que pero- para ellos es Pero una como que ofensa. Cristo dice que con él no hay problema, pero el problema está cuando es contra el Espíritu. Hermano, ya tengo las otras dos. Sí, listo, llegaron. La deidad y los roles del Hijo. La deidad. La deidad y los roles del Hijo. Pero Porque si usted no cree que Jesús es Dios, si usted no cree que Jesús es Dios, está perdido en sus pecados. Sí, claro, deidad, la deidad. Y eso no iría en la unión La hipostática. unión, La deidad de Cristo. No está implícito. en la Sí, unión sería hipostática. implícito. Ahí ni ahí. La deidad y los roles. Pero pongamos ahí los roles. Ahí están los 10. Los roles del Hijo. Y la otra, la personalidad del Espíritu Santo. Cristo es una persona. Mm. El Espíritu Santo es persona. Uy, no. Claro. La neumatología, ¿no? Ah, el neumatología, dijo el hermano Miguel. Sí, sí. Ahí, El hermano Miguel dijo. Casi le pega. No le dio. Era la neumatología, pero Aquí hablan por puro tecnicismo, Neumus. Claro, claro. Pasa y lo que decía Manuel Renzo sobre esa blasfemia que no es perdonada cuando atribuye al Espíritu Santo. Ah, bueno. De acuerdo al contexto de Marcos 3 y de los otros textos que están en Mateo y Lucas cuando hablan del tema, la blasfemia contra el Espíritu es básicamente atribuir los hechos que son solo de Cristo a Satanás, negándose así a recibir el testimonio para salvación. En pocas palabras, negarse a arrepentirse. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y una vez también oí que es atribuir al Espíritu las obras de Satanás. Por Sí, lo menos también. eso de- Eso lo acabo de decir el pastor. No, el Solo que es que Ah, Cristo. Ah, ok. Sí. Sí, el texto explica que va sí, lo que pasa es que no podemos cerrarnos a esa solamente, porque sería problemático. ¿Quién no hicimos eso alguna vez?
Nosotros hicimos eso muchas veces diciendo que era el Espíritu Santo algo que era falso, pensando que era de Dios. Entonces no puede ser eso. No. Ahí el texto lo que está refiriéndose es a los fariseos que no quisieron recibir el testimonio de Cristo y prefirieron decir que era de Belcebú. Sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo entonces es la persona que se niega a recibir el Evangelio para continuar en su maldad. O sea, la impenitencia, la falta de arrepentimiento. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La persona no quiere arrepentirse. O sea, Por eso el texto Sí. dice que no hay perdón para él. Porque Por no eso. se arrepiente. Exactamente. ¿Cómo es perdón si no se arrepiente? Y si nosotros lo repetimos varias veces, Hay perdón, yo penitencia. estoy muy ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? llega un punto en el que Dios lo Ah. perdona. Esperen. que nosotros nos catapultamos por gracia y misericordia. Y nosotros alguna vez lo hicimos, pero Dios nos atrajo eficazmente. Pero hay unos que se van a negar y negar y negar y negar hasta que Dios mismo será el que los endurece. Sí. Entonces, esos son los que blasfemaron ya, porque ya Dios nos abandona. Como el primero de agosto fue llamado de- ¿Listos? Sí, hermano. como el hermanito, como el Bueno, eso es todo, hermanos. Terminamos. Gracias. No más. Pasamos a la Tareitas. tarea, ¿no? Tarea. Tarea, ¿no? Ay. Para que las hagan. Todo muy bonito hasta. Esa tarea es para que las hagan. Pues, Escuche que si 10 preguntitas. Hermano, el hermano Manuel pregunta que las haré caseras. Así me dijo. Creo que en una de las lecciones que usted hizo por video, los muchachos les dijo que trajeran toda la respuesta en un cuaderno. Si ustedes quieren, en cuadernito, o yo les recomiendo detrás de la hojita para ahorrar. Yo ya las tengo en el cuaderno. No regañe, yo Aquí somos muy ordenados, hermano. Aquí Bueno, sí. yo dañé una hoja, yo dañé una hoja. Sí, de- háganlo. Uno doble O. El caso es que Salvación personal. aprovechen las hojitas y eso.